Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hande Erçel y Kerem Bürsin vuelven a ser el tema del momento. Las redes sociales están que arden tras conocerse una noticia que nadie esperaba. Hande ha retirado todas sus pertenencias de la casa que compartía con Kerem. Una acción que muchos interpretan como el final definitivo de una historia que parecía no tener fin. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Fue una decisión impulsiva o el resultado de algo que se venía gestando desde hace tiempo? Todo comenzó hace unos días, cuando algunos vecinos del exclusivo barrio donde vive Kerem aseguraron haber visto a un camión de mudanza frente a su residencia. Poco después, se vio a Hande llegar acompañada de dos asistentes. Según testigos, la actriz entró con semblante serio y salió una hora después, sin dirigir palabra alguna a la prensa. Los rumores no tardaron en estallar, fue ella misma quien decidió poner punto final, aseguró una fuente cercana al entorno de la pareja. Kerem, por su parte, fue visto esa misma noche en un restaurante de Estambul junto a un grupo de amigos. Aunque intentó mostrarse relajado, las imágenes hablaban por sí solas. Mirada perdida, gestos tensos y un silencio que decía más que 1000 palabras. Cuando un periodista le preguntó directamente si era cierto que Hande se había llevado sus cosas, él respondió con voz baja: hay momentos en la vida en los que uno debe dejar ir, aunque duela. Una frase corta, pero llena de significado, que fue suficiente para que las redes explotaran. Horas después, Hande rompió su silencio a través de una historia en su cuenta de Instagram. Con una imagen en blanco y negro y una frase simple, pero contundente, escribió: cerrar una puerta no siempre es perder, a veces es respirar. Sus seguidores interpretaron esto como una confirmación de que la separación era definitiva. Los comentarios no se hicieron esperar, miles de mensajes de apoyo, tristeza y sorpresa inundaron las redes. Hande merece paz, escribió una fan. Otro comentó: Kerem la dejará ir, pero nunca la olvidará. Según personas del entorno del actor, la relación entre ambos habría comenzado a deteriorarse hace semanas. La falta de tiempo, las agendas cargadas y algunos malentendidos habrían sido el detonante. Ellos se quieren, eso nadie lo duda, pero el amor a veces no es suficiente, reveló un amigo común. Sin embargo, otros aseguran que una reciente discusión habría sido el punto de no retorno. Hande descubrió algo que la hizo tomar la decisión final. No fue impulsiva, lo pensó bien, afirmó una fuente cercana a la actriz. En medio de todo este torbellino, una imagen se volvió viral: el portero del edificio de Kerem recogiendo una caja con objetos personales, entre ellos, un marco con una foto de ambos y una bufanda que, según los fans, Hande le había tejido durante su primer invierno juntos. La escena conmovió a muchos, y los seguidores comenzaron a compartir la imagen con mensajes como: fin de una era o el amor también se muda. Lo más sorprendente ocurrió al día siguiente, cuando algunos medios captaron a Kerem regresando solo a la casa que hasta hace poco compartía con Hande. Entró sin mirar a las cámaras, pero los fotógrafos alcanzaron a captar cómo llevaba en las manos el mismo marco de la foto que había sido encontrado entre las cajas. Muchos interpretaron ese gesto como una señal de nostalgia o como un intento de aferrarse a los recuerdos. Un periodista presente en el lugar comentó: Kerem no podía ocultar su tristeza. Caminaba despacio, mirando al suelo, como si reviviera cada momento junto a ella. Esa misma noche, una fuente del círculo íntimo del actor habló bajo anonimato: Kerem está devastado. No esperaba que ella tomara una decisión tan definitiva. Él pensaba que aún había una oportunidad. Estas palabras generaron un nuevo debate entre los fans, que comenzaron a dividirse entre quienes apoyan a Hande por su determinación y quienes creen que Kerem aún merecía otra oportunidad. Mientras tanto, Hande se refugió en la casa de su hermana en la costa del Egeo. Las cámaras la captaron caminando por la playa al atardecer, con el cabello suelto y una expresión serena, pero distante. En un momento, cuando una reportera le preguntó si había terminado definitivamente su relación con Kerem, la actriz se detuvo, respiró hondo y respondió con voz calmada: a veces amar también es saber cuándo detenerse. Su respuesta, cargada de madurez, fue replicada en miles de titulares alrededor del mundo. Los programas de entretenimiento no tardaron en reaccionar. Algunos analistas aseguraron que esta separación podría marcar un antes y un después en la carrera de ambos. Son dos de las figuras más queridas del público,
y juntos eran una marca imbatible, señaló una periodista del canal Star TV. Ahora, su ruptura no solo tiene un peso emocional, sino también mediático. Las marcas, las productoras y hasta las plataformas digitales estarán observando cada paso que den. En las redes sociales, el hashtag #AndeYKerem volvió a ocupar los primeros lugares de tendencia. Los fans comenzaron a compartir videos recopilando los momentos más románticos de la pareja, desde sus primeros encuentros en los sets de grabación hasta los viajes que hicieron juntos. Muchos recordaron aquella entrevista en la que Kerem había dicho, "Cuando Ande sonríe, el mundo se detiene". Una frase que hoy suena como un eco de un amor que parecía eterno y terminó entre silencios. Por otro lado, algunos allegados a Ande contaron que la actriz planea enfocarse por completo en sus nuevos proyectos. Quiere empezar de cero, sin mirar atrás. Está grabando una serie en la que interpreta a una mujer que aprende a ser libre después de una ruptura. Es como si la ficción y la realidad se hubieran encontrado, comentó una amiga cercana. Kerem, en cambio, parece haberse refugiado en su trabajo. En una reciente publicación en sus redes, compartió una imagen suya en un set de rodaje acompañada del texto, "El silencio también habla". Los comentarios se llenaron de mensajes de aliento y corazones rotos. Una fan escribió, "Tu tristeza se nota en tus ojos, Kerem, pero el tiempo cura todo". Otro usuario comentó, "Tal vez no haya final feliz, pero sí un nuevo comienzo". Sin embargo, lo que más conmovió a los seguidores fue una fotografía filtrada por un camarógrafo. En la imagen, Kerem sostiene una carta escrita a mano mientras se sienta en el jardín de su casa. Nadie sabe con certeza qué decía, pero según un reportero que estuvo en el lugar, el actor murmuró, "Ojalá pudiera explicarte todo lo que siento sin palabras". Una frase que resonó con fuerza y se volvió viral en cuestión de minutos. Los rumores sobre una posible reconciliación no tardaron en aparecer. Algunos portales afirmaron que un amigo en común planeaba organizar un encuentro entre ellos en las próximas semanas. Sin embargo, fuentes cercanas a Ande fueron tajantes, ella no tiene intención de volver atrás. Agradece los buenos recuerdos, pero está en otra etapa de su vida. Aún así, la historia entre Ande Erçel y Kerem Bürsin sigue viva en la memoria colectiva. Los fanáticos no pueden evitar recordar su complicidad, las miradas compartidas en eventos públicos y aquellas palabras de amor que marcaron una generación. Para muchos, lo que vivieron fue más que una relación, fue un símbolo de cómo incluso las historias más bellas pueden tener un final inesperado. Y mientras el público intenta asimilar esta separación, ambos artistas parecen haber elegido caminos diferentes, pero igualmente valientes. Ande busca paz y equilibrio, mientras Kerem enfrenta su dolor en silencio. Tal vez el tiempo, ese juez invisible, decida si su historia fue un cierre definitivo o solo una pausa en medio de un amor que aún tiene algo por decir. Queridos seguidores, esta historia aún está lejos de terminar y aquí estaremos para contárselas paso a paso. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su comentario sobre esta inesperada separación y decirnos, ¿creen que Ande y Kerem volverán a encontrarse o este es el adiós definitivo?